Vamos a trabajar ahora con un nuevo concepto que es el concepto de función subarmónica, que viene inducido precisamente de cuando tenemos unas funciones que no verifican exactamente esa propiedad del valor medio que sí verificaban las funciones armónicas. Entonces, vamos a poner nuestra definición. Sea, vamos a poner como siempre nuestro omega contenido en C, abierto, y una función u que vaya de ese conjunto omega los complejos a, y la diferencia es que ahora ponemos, esta va a ser nuestra función. Entonces, decimos que la función u es subarmónica si hay una incongruencia de la definición que ahora explicamos. Y es que lo primero que establecen aquí es que puedes tener que menos infinito sea menor o igual que la función u de z menor que más infinito. ¿Vale? Para todo z de nuestro conjunto. ¿Es la incongruencia de la definición de momento? Nosotros hemos dicho que la u va a los reales. A los reales no tiene ningún sentido que la u pueda tomar el valor menos infinito. Mm. Lo que estamos diciendo es que, bueno, que podrías tener esa función definida a lo mejor a los reales ampliados, general, y decir, incluyendo el menos infinito y el más infinito como nuevos elementos, y entonces la función podría tomar en algún punto el valor menos infinito. ¿Vale? No necesitamos continuidad, por eso yo voy a añadir aquí la línea. No necesitamos continuidad de la función, necesitamos un poquito menos, que en lugar de ser continua sea semi-continua. No por todos lados, sino solamente por arriba. Es decir, queremos que u sea semicontinua superiormente en omega. ¿El concepto de semicontinua superior lo tienes claro? No, Vale. Es que nunca se... Por es solo ejemplo, es esto continuo. es un concepto con el que trabajaríamos muy habitualmente. Hacemos alguna asignatura de espacios normados, métricos en concreto, de análisis funcional duro como tal, que curiosamente no se ve hasta el final a no ser que uno quiera. Esos son los conceptos clásicos. ¿Qué estamos diciendo? La parte de semicontinua superior e inferiormente nos indica que vamos a hablar de un límite. Es decir, que como quiero que sea en omega, para todo z0 perteneciente al omega, se tiene que cuando cogemos el límite superior, ¿vale? Cuando nuestra z se acerca al punto z0 de la función u de z, no queremos que sea igual al u de z0, queremos que sea menor o igual que lo que vale la función en el punto z0, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? Este es Sí. nuestro concepto de semicontinuidad superior. Por otro lado, no vamos a tener exactamente esa propiedad del valor medio, vamos a quedarnos un poquito por debajo. Es decir, la última propiedad es que casi verifica esa propiedad del valor medio. Por lo tanto, para todo z0 que cojamos de nuestro conjunto omega, existe un cierto radio ρ positivo tal que para cualquier otro radio r que puede ser 0, pero tiene que ser más chico que ese ρ, una cota superior, se verifica que casi tenemos esa representación integral. Es decir, que
La función u en el punto z0 no es exactamente igual, sino que es menor o igual que 1 partido 2pi por la integral entre el menos pi y el pi de nuestra u de z0 más r elevado a t diferencial de t. Y además, esta integral queremos que sea finita, es decir, que nos dé un cierto valor. Precisamente si uno estudia este comportamiento, aunque nosotros hemos puesto la definición explícitamente aquí que va a los reales, si yo pongo u de z menor que más infinito y u de z mayor o igual que el menos infinito, claro, eso implica que mi función no tendría sentido que tomase valores complejos, porque en general no tenemos un orden bien definido en el conjunto de los complejos. Ahí diríamos, tiene que haber algo raro. ¿Eh? La primera observación es que, por ejemplo, como observación, nota, a partir de la definición anterior, podríamos entender, por ejemplo, que la función u que fuese constantemente menos infinito es subarmónica. Claro, porque verifica todas las condiciones, es decir, la función u es siempre menos infinito, entonces los límites o las constantes son siempre los mismos, las integrales nos queda todo menos infinito y menos infinito es más chico que más infinito, o sea que como por irte al caso hiper extremo de este comportamiento. Lo único que estamos permitiendo aquí es que puedo tomar el valor menos infinito en algún punto por si así me interesa para salvar ciertos problemas. Por otro lado, una implicación inmediata es que ya que hablamos de este concepto de subarmónica, si lo hemos llamado subarmónica es porque es un poquito menos que armónica. Tendría sentido lo mejor que si una función fuese armónica, que efectivamente fuese también subarmónica, pero que fuese únicamente una implicación. Justamente lo que tenemos, es decir, ¿nota? Sí, la U es armónica, entonces esta U también es subarmónica. El estudio de las funciones subarmónicas en general es un poquito más complejo. Podemos conseguir información de algunas funciones que sí que son subarmónicas, es decir, una especie de álgebra de funciones subarmónicas, aunque no sea exactamente. ¿Nota? Sí, U y V son funciones subarmónicas, entonces también lo son la siguiente. Por un lado, podríamos sumar esas funciones, podríamos coger el máximo de esas funciones, incluso podríamos multiplicar por un escalar siempre y cuando, ¿qué ocurre? Que ese escalar tiene que ser mayor o igual que cero para que no tengamos ningún problema con esas desigualdades que no cambien de sitio las desigualdades. ¿De acuerdo? Dentro del análisis funcional hay una serie de resultados clásicos cuando uno trabaja en espacios de integración o bien espacios infinitos que suelen ser conocidos. Es cierto que nosotros no hemos hecho todavía ninguna asignatura de análisis funcional, por tanto vamos a poner algunos de los resultados con los que nos va a interesar trabajar para obtener información de este comportamiento. ¿Conoces el teorema de Jensen?
El teorema de Pues Jensen lo que sigamos. nos permite es relacionar integración con composición de funciones, pero necesitamos un comportamiento bueno de las funciones, que es funciones convexas. Entonces, vamos a enunciar el teorema únicamente para que lo tengamos y veamos cómo lo podemos aplicar en nuestro estudio. Teorema, que sería lo que se conoce como la desigualdad de Jensen. Vamos a dar una versión sencilla únicamente para el caso que nos interesa de funciones reales, pero se puede dar una versión general en cualquier otro tipo de espacio de medida de integración. Entonces, vamos a coger una función y que vaya a un cierto intervalo a b, contenido en R, en los reales, que sea, vamos a pedir a esta función, una función convexa. Y vamos a coger otra función, la f, que suele ser la función que estamos acostumbrados a integrar casi siempre, ¿no? Que sea una función que va de nuestro intervalo d, en los reales, en el intervalo AB. Aquí ya vemos que ponemos esto para que tenga sentido poder realizar esa composición, ¿no? Y vamos a pedir esta función que sea una función integrable. Entonces, lo que obtenemos es que la composición de f con phi, que está bien definida, es también integrable y además se tiene la siguiente desigualdad. Por un lado, si nosotros cogemos una especie de media, hacemos la integral entre c y d, la función f de x diferencial de x, que sabemos que es integrable, especie de media partido de menos d, con esta, y evaluamos ahora lo que vale la función phi en toda esta función, todo eso es menor o igual que coger 1 partido de menos d por la integral entre d y el d de la composición que sería phi de f de x diferencial de x. Tenemos esa relación entre las distintas funciones, que es precisamente debido a la convexidad de esa función. Bueno, pues vamos a ver precisamente cómo podemos aplicar esta desigualdad de Jensen al estudio de las funciones subarmónicas. Y un primer resultado que obtenemos, teorema, es precisamente qué ocurre cuando componemos una función subarmónica con una función que sea convexa. Es decir, sea nuestra u, una función que vaya de un cierto omega, ¿ves? Y vamos a especificar ya que vaya a un cierto intervalo y que podemos poner simplemente el intervalo AB o por intervalo y concreto, de modo que esta sea una función subarmónica en nuestro recinto omega, y vamos a coger una función phi que vaya de ese AB contenido en los reales, que sea una función convexa. Lo que sí vamos a pedirle es un poquito de mejor comportamiento, que sea convexa y estrictamente creciente. En nuestro conjunto AB o en todo R. Vamos, porque aquí es donde está definida. Bueno, pues entonces la función composición, la u puesto con el phi, es también una función subarmónica. ¿Vale? ¿Cuál es la parte a lo mejor un poquito más complicada de esta demostración? Estudiar únicamente qué ocurre con esa
cuasi propiedad del valor medio. El resto, como tenemos un buen comportamiento de continuidad, es trivial. Entonces, demostración. La parte... Pone aquí peliaguda. Es la primera vez que escribo peliaguda. Parte peliaguda de probar corresponde a la cuasi a la representación integral. Vamos aquí. Ya que esta composición que tenemos de la parte de convexidad nos garantiza la continuidad, entonces nuestra phi con la u es continua. Si es continua, obviamente es semicontinua y no tenemos nada más que hacer. Y la parte estrictamente creciente nos garantiza entonces que también verifica esta primera desigualdad. Por lo tanto, sabiendo que tengo este buen comportamiento, solamente vamos a estudiar qué ocurre con esa representación integral. Claro, por un lado queremos estudiar qué pasa entonces con ese phi en un cierto u de z, ¿verdad? Va a poner u de z0. ¿Dónde? Es z. Z0, ¿qué tiene que ser? Un punto de nuestro conjunto omega, ¿verdad? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Si no tuviese la phi, si yo digo, mira, yo no sé muy bien qué hacer con la phi, quito la phi. ¿Qué sabemos de la u de z0? Pues como la u de z0 o la u es una función subarmónica, u de z0 es menor o igual que 1 partido 2pi por la integral entre el menos pi y el pi del u en ese punto z0 más el r elevado a t diferencial de t. Con ese cierto radio, ρ, de modo que para todo r entre el 0 y el ρ se tiene esta representación, menor o igual. ¿Vale? Pero la phi, ¿cómo es? Estrictamente creciente. Ah, pues si tengo algo menor o igual que algo, entonces también se mantiene que el phi de este algo es menor o igual que el phi de este algo. Ah, mira, vamos bien de momento. Oye, pero ahora tengo phi de una integral con algo. Ah, podría aplicar la desigualdad de Jensen, ¿verdad? Porque como la phi es armónica, perdón, como la phi es convexa, si aplico nuestra desigualdad de Jensen, ¿qué obtenemos entonces? Esto sería por ser la phi creciente y la u subarmónica. Pero ahora, de nuestra desigualdad de Jensen, ¿qué obtenemos entonces? Que esto es menor o igual que el 1 partido 2pi por la integral entre el menos pi y el pi de la phi de la u de z0 más r elevado a t diferencial de t. Anda, ¿qué acabamos de conseguir entonces? Que phi de u de z0 es menor o igual que 1 partido 2pi por la integral de la phi del u en esa representación integral, que es justamente la tercera desigualdad que nos hace falta para probar que la función u compuesto con phi es justamente subarmónica en el conjunto omega. Era lo que nos faltaba, la parte complicada, por así decirlo, de estudiar. ¿Vale? Bien, hasta aquí. Sí. Venga. Voy a ponerte algunos ejemplitos de funciones que son funciones subarmónicas, ya un poquito más complicadas, más sencillas a partir de información. Para estudiarlo sí que nos hace falta un resultado un poquito más complejo. Pon aquí teorema. Teorema. Que esto no es un ejemplo de esta función es subarmónica. Ejemplo, no, no, es un señor teorema. Probar que esa función es una función subarmónica. Entonces, sea f,
nuestra función de variable compleja que va del omega contenido en C en los complejos. ¿Cuál es el buen comportamiento que nosotros queremos habitualmente de las funciones complejas? El comportamiento ideal es un comportamiento de holomorfía. Vale, pues vamos a ver qué pasa si yo cojo una función que sea holomorfa. Pero, de que sea holomorfa y que la f no sea nula. Entonces, las siguientes funciones son, perdón, armónicas. Te refieres a que no sea idénticamente nula, ¿no? No que no se pueda No, anular. me refiero a que sea Oh. distinta de cero y hay un motivo. El motivo es que esto, si quieres, puedes ponerlo entre paréntesis. Puedes ignorarlo como lo que yo quiero es que si metemos el que pueda ser menos infinito, no es tan necesaria esa condición, sí que nos hace falta para que esté bien definida la parte compleja de la aplicación, pero no para que esté bien definida la primera propiedad de subarmónica. ¿Qué quiero decir con eso? Que sea distinta de cero. Bueno, sí, pero perdón, tú te referías aquí a que no fuese equivalentemente nula, ¿no? Sí, o sea, Sí, no sí, que no sí, se pueda claro, anular claro. en ningún Que punto, no sino fuese que cero no nunca, sea sí, sí, sí. idénticamente cero. Sí, Vale. no, no, la función puede ser cero en algún punto, lo que quiero es que no sea siempre cero la función. Porque precisamente las funciones que vamos a conseguir aquí, esta función u de z, puede ser, por un lado, módulo o valor absoluto f de z, claro, elevado a p. Entonces, para que esto tenga sentido, necesito buscar un entorno de la función donde tengamos un buen comportamiento no nulo. Es decir, pues, la función en algún punto puede anularse. Lo que quiero es que en ese entorno no sea cero. ¿Vale? Obviamente, eso lo hacemos para que sea válido para cualquier p entre 0 y más infinito. Para que no haya problemas con las raíces y demás. También podemos tener la función u de z que sea simplemente el logaritmo complejo del módulo de f de z. Y hay una función extra, que es muy habitual, que es el logaritmo más el módulo de f de z. ¿Esta función sabes cómo se define? El log más es simplemente coger el máximo entre 0 y este logaritmo normal de la función f de z. ¿Vale? En esta asignatura, igual que ocurría en variable compleja, va a ser el único momento en el cual voy a cambiar una notación. Y es que cuando trabajamos con funciones variable compleja, L o G lo guardo para el logaritmo, para la función multilogaritmo. Y la L en mayúscula lo guardo para la rama principal. Sin embargo, si cojo f y le calculo el módulo, tengo un elemento real. Es cierto que en análisis estamos acostumbrados a escribir L o G para llamar al logaritmo natural, pero en variable compleja el L o G ya está guardado para otro logaritmo especial que es la multifunción. Entonces, aquí es el único momento en el que en lugar de poner L o G vamos a poner ln todo el rato para hacer referencia a que estamos trabajando con el logaritmo natural, pero de algo que es de variable real. Y que no dudemos de, pero ¿es log aquí en la multifunción logaritmo o es justamente la función real logaritmo habitual? No, no. Vamos a ponerle únicamente por eso. Aunque no me hace especial gracia, pero queda más claro de ese modo, creo yo, sí. Entonces, esto no es esencialmente complicado a priori, pero tenemos un resultado
que nos ayuda muchísimo a estudiar este comportamiento de las funciones subarmónicas. En particular podemos aplicar a estas tres, que es el siguiente. Que este sí es un poquito más complicado. Teorema. Nos va a dar un comportamiento de las funciones subarmónicas y armónicas entre sí. Sea una función u que esté definida sobre ese conjunto omega contenido en los complejos y que vaya a R, que va a ser nuestra función subarmónica. Subarmónica. Y vamos a coger una cierta función auxiliar, h, que vaya en un cierto conjunto K, contenido en omega, a los a R, de modo que, ¿qué tipo de conjunto crees que va a ser K? Abierto. Y ¿Un dominio? compacto. Ay, vaya. De ahí la K. Los alemanes que les gusta compact, con K. Vamos a tener este conjunto compacto con la H, una función continua. ¿Vale? ¿Continua dónde? Continua en ese compacto K. Y vamos a pedirle un buen comportamiento. Cuando cogemos la función h y la restringimos al interior del K, esta función es armónica. De modo que queremos establecer una relación entre la función u y la función h. Lo que vamos a pedirle es que la función u sea menor o igual que la h en la frontera del compacto K. Pues si tienes una función subarmónica, una función h que sea continua, pero que en el interior es armónica, y tu función u es más chica que la función h que es armónica, entonces podemos garantizar o podemos extender esta desigualdad no solo a la frontera, sino a todo el compacto K. Esa es la ventaja que tiene este resultado. ¿Vale? La demostración la vamos a poner. Hay alguna parte de la mejor que puede ser un poquito más compleja porque hemos estudiado teoría de la medida. No, ¿verdad? Entonces hay algunas herramientas de teoría de la medida que necesitamos, que vamos a tener que creer de momento un poquillo a pie juntillas y que nos implican, que nos faciliten las cuentas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es ese comportamiento. Demostración. Vamos a hacerlo por reducción a la suma. ¿Sí? Supongamos por reducción al absurdo que esto no es cierto. Si esto no es cierto, ¿qué significa? Que tiene que existir Algún punto en K donde no un es menor cierto o punto Z tilde, gorrito, que te da mascota es. tilde. Cierto Z tilde que esté en nuestro conjunto K, ¿verdad? Tal que, ¿qué tiene que ocurrir? Que la Donde uno es función menor que h. U de Z tilde Es mayor que h. mayor estricto además que la H en ese punto Z tilde. ¿Vale? Muy bien. Venga, pues vamos a coger una función auxiliar. Es decir, consideremos, por un lado, la función V, que va a ser la función U menos la H. Y vamos a llamar M al máximo de esa diferencia. Es decir, máximo de diferencia, ¿qué significa? El máximo de los V de Z, tales que cojo nuestro Z de ese conjunto K.
¿vale? Claro, estudiar que el u sea menor o igual que h, lo mismo que estudiar que esta diferencia sea menor o igual que cero. Es decir, ver que el v es menor o igual que cero. Vale, pues vamos a ver dónde se alcanzan justamente esos puntos. Bien, sea e, igual que aquí tenemos el máximo, pues vamos a llamar e al conjunto de los puntos z de nuestro compacto K, donde ese máximo se alcanza. Vale, que la m es igual al v de z, que es un subconjunto de K, o sea, de K, que es un subconjunto compacto. ¿Qué más sabemos? Sabemos el comportamiento que tiene en la frontera, ¿verdad? Entonces, como nuestra u es menor o igual que h, o bueno, como, no venga así, como u es menor o igual que h en la frontera del K, tenemos que como es también el v, menor o igual entonces que 0 en esa frontera del conjunto K. Vamos a coger entonces un punto que esté en la frontera de este conjunto E. ¿Sí? Vamos a tomar un punto, vamos a llamarlo Z0, que esté en la frontera de este conjunto E, que es donde se alcanza el máximo. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, existe cierto radio, ρ mayor que 0, tal que en un cierto entorno de ese punto, es decir, cierta bola de centro Z0 de radio ρ, este entorno está dentro del interior de este conjunto K. Como estamos dentro de ese interior, tenemos también que cuando cogemos la frontera de este disco, es decir, el borde de la bola centro cero radio ρ, intersección complementario del E, esta es la parte que uno debe creerse un poquito pie juntilla, que bueno, vamos a ponerlo aquí realmente para que no sea tan dramático. Y vamos a poner además que esta frontera tiene medida positiva. Y aquí estamos trabajando con la medida de Lebesgue, estamos trabajando con una especie de área, por así decirlo, de estos elementos. Lo que decimos es que, aunque pueda haber una cantidad pequeña de elementos ahí dentro, realmente lo que estamos teniendo es que hay una cantidad no numerable adecuada de esos elementos. También agrupaditos esos conjuntos. Básicamente, la idea que hay detrás es, estamos buscando aquí este conjunto que es los z de todo el conjunto K, donde se alcanza el máximo. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esos z? Estamos buscando precisamente que el máximo va a ser un cierto valor m. Esta función v de z en la frontera, ¿cómo es? Menor o igual que 0. Ya sabemos el valor en unos ciertos puntos, ¿verdad? Entonces el máximo será 0 o más grande. Vale, pues vamos a buscar justamente qué ocurre con esos puntos. Entonces vamos a coger puntos que estén dentro de ese conjunto porque supuestamente es la frontera donde podemos tener esos problemas. ¿Qué ocurre entonces en esos puntos de la frontera? Bien, tenemos entonces que nuestra función v, que es esa diferencia en el punto z0, es
¿Cuántos? Si cogemos un punto de la frontera, estos puntos son justamente los que están aquí, por lo tanto, ¿qué ocurre en ese conjunto E? Que el V en el punto coincide con ese máximo, es decir, coincide con el valor M, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa con este máximo? Que este máximo es, ¿cómo? Más grande que lo que vale la función en esa representación, ¿verdad? Mm. Como es más grande que lo que vale la función con esa representación integral, lo que tenemos, porque tenemos una función subarmónica, que la podemos representar con esa desigualdad, tenemos la función h que es armónica, en particular es subarmónica, entonces podríamos tener esa representación aquí diciendo, ah, pues tiene que ser esa representación del 1 partido 2pi por la integral entre el menos pi y el pi de lo que vale la función v en ese punto z0 más el cierto radio ρ que hemos encontrado por el elevado a it diferencial de t. Que esto tenga medida positiva y que tengamos este máximo nos garantiza entonces que esta función, el máximo va a ser estrictamente más grande que lo que tenga la función en este valor integral. Claro, ¿qué ocurre si esta m es más estricto que todo esto de aquí? La función u, ¿cómo era? Subarmónica. La función h es armónica. Entonces la función h en particular es subarmónica, lo cual significa que esta función v que tenemos aquí, ¿cómo es también? Subarmónica. Si la función v es subarmónica, eso implica que entonces la v en el z0 debe ser menor o igual que la representación integral. Es decir, llegamos así a nuestra contradicción con el hecho de que nuestra v fuese subarmónica. Y lo tenemos listo aquí. Yo entiendo una cosa, entiendo que esta demostración no es la más bonita para este curso o esta asignatura en este enfoque, porque utilizamos demasiadas herramientas a lo mejor que son externas al curso de teoría de medida, que realmente está enfocado para haberlas hecho. No pasa nada. Era únicamente porque ya que hemos puesto un resultado un poquito externo, un poquito más complejo para que tuviésemos también la prueba. Aunque utilicemos herramientas un poquito que se nos alejan ahora mismo. Autoscope. Podemos hacerla también esta misma demostración sin utilizar tantas herramientas externas. Lo que pasa es que se nos alarga mucho. Lo guay de utilizar la teoría de medida es que la teoría de medida hace que los resultados sean inmediatos prácticamente, pero requiere un conocimiento un poquito más bestia de la medida. Pero bueno, simplemente lo que nos interesa es saber, por así decirlo, de este resultado que cuando tenemos aquí funciones subarmónicas, de modo que tengo una función externa que es continua y armónica en el interior del compacto, entonces podemos extender la desigualdad de la frontera a todo el compacto. Es decir, que el comportamiento de la frontera realmente nos dice todo lo que ocurre en todo el conjunto. Hay veces que esto lo conocemos también como principio del máximo y nombres similares, ¿vale? Porque justamente lo que estamos diciendo es ese valor mayor que tiene la función en la frontera, justamente el comportamiento que tiene en todo el conjunto correspondiente. Realmente, aunque en esta asignatura no se ve, las funciones subarmónicas tienen un papel fundamental para definir unos espacios importantes en variable compleja, que son lo que se conocen como los espacios de Hardy. En matemáticas hay tres espacios complejos clásicos que uno estudia. Los espacios de Hardy, los espacios de Dirichlet y los espacios de Bergman. Esos son los tres espacios clásicos, no hay más espacios clásicos. Los de Hardy están completamente estudiados. Los de Dirichlet y Bergman, de Bergman se sabe un poquito más. Lo de Dirichlet hay muy poquito hecho. Poco más allá del caso 2, por así decirlo. Que es donde, por ejemplo, centro yo mi investigación, estudiar qué ocurre cuando cambia un parámetro, ¿no? Lo que quiero decir es que si uno se pregunta qué pasa con espacios de variable compleja, esos son los tres por excelencia. Y estudia el comportamiento de distintas herramientas que uno tiene asentadas.
Dentro de esas herramientas, las funciones subarmónicas y la función que hemos introducido a continuación de nuestras medias integrales son precisamente las que nos permiten construir esos espacios clásicos. Aquí vamos a introducir esa función, aunque no vamos a llegar a utilizarla para definir el espacio de Hardy, pero que sepamos que podemos hacer un poquito más con esas funciones y llegar a dentro de, oye, tengo esta función, ¿qué comportamiento tiene función? Pues aquellas funciones que tienen este comportamiento las metemos en una cajita y esa cajita se llama espacio de Hardy, bla, bla, bla. Perfecto. Ya tenemos una especie de primer espacio clásico. Pues esas funciones subarmónicas con esa representación vamos a fijarnos justamente en la parte integral. Es decir, vamos a irnos ahora a la definición del comportamiento de esas integrales con las que trabajamos. Entonces, vamos a coger una función u. Ya vamos a irnos a un conjunto concreto omega que va a ser el disco unida dentro de nuestro conjunto de nuestro plano complejo en R, que va a ser una función continua y subarmónica. Es decir, le vamos a pedir un poquito de mejor comportamiento en la parte de subarmónica que esa semicontinuidad superior. Entonces, se definen las medias integrales como un cierto valor m sub r que va a venir dado por esa media con ese 1 partido 2pi por la integral entre el menos pi y el pi del u de r elevado ahí. ¿Ponemos tita o t? A poner diferencial de t, donde el radio r, bueno, llamo radio porque estoy acostumbrado a eso, radio, es más chico que 1, pero puede ser 0. Estas son nuestras medias integrales, ¿vale? Lo guay de las medias integrales es que tienen un muy buen comportamiento de crecimiento. Un teorema fundamental, yo teorema porque dicho, es que la función m sub r es creciente en la variable r, ¿vale? Realmente la demostración no es tan complicada si hacemos una especie de extensión de este resultado que hemos puesto previamente, ¿vale? Ya va a ser un resultado que no aparece en libro, lo que es el libro de asignatura, pero te lo voy a poner únicamente para que tengas ese buen comportamiento, por así decirlo, y diga, oye, que esto lo podemos utilizar precisamente para demostrar fácilmente este resultado. Teorema, ya sería un poquito adicional, pero lo que nos dice es que hay una equivalencia entre esos conceptos, es decir, sea una función u, que luego hay de encontrar caracterizaciones dentro de nuestro plano complejo en R, entonces son equivalentes por un lado, decir que la función u sea subarmónica. Por otro lado, el resultado que teníamos previamente, es decir, ver que para todo compacto K que cojamos de nuestro conjunto omega, compacto, y para toda función h que vaya del compacto K R que sea continua en el compacto K y armónica en el interior del compacto K, si la función u es menor o igual que la h en la frontera, entonces
se tiene que la función u es menor o igual que la h en todo el conjunto K. ¿Vale? Y la última parte, que es esa especie de representación integral que tenemos de la parte de subarmónica, que sea cual sea el Z0 que nosotros cojamos de nuestro conjunto omega, existe un cierto radio, podemos llamarlo ρ de Z0, mayor que 0, que puede depender del punto Z0 que hayas elegido, tal que si cogemos un radio R, de modo que sea, podemos poner realmente también igual a 0, bueno, más chico que ese ρ de Z0, entonces lo que se tiene es que nuestra función u en el punto Z0 es menor o igual el 1 partido 2pi por la integral entre el pi y el pi del u0 más r elevado a t diferencial de t. Con este resultado, con esta equivalencia, podemos utilizarlo justamente porque en esta parte estamos casi utilizando esta parte de funciones subarmónicas. No tenemos exactamente lo mismo porque aquí no hay un cierto Z0 sumando, o lo puedes interpretar como hay un cierto Z0 sencillo por ahí. Entonces, la idea que hay detrás es que pone nota con el resultado anterior podemos probar fácilmente el crecimiento de M sub R, para lo cual consideramos la idea que tengamos nuestro cierto conjunto omega. Vamos a coger dentro de ese conjunto omega unas circunferencias que nos interesen. Circunferencia de radio, si aquí este, pues que esta sea un cierto radio de R2 y otra circunferencia dentro que tenga radio R1 y definimos entonces el correspondiente compacto relleno, de modo que vamos a estudiar una función h que tenga esta propiedad, que sea continua y armónica de modo que sea menor o igual. Entonces cogemos nuestras funciones h adecuadas, eligiendo las funciones h1 y h2 adecuadas con u menor o igual que h1 y u menor o igual que h2 en esa frontera, ¿verdad? Que la frontera que serían la circunferencia, vamos a poner la frontera de cierto centro 0 radio R1 y la frontera de 0 radio R2 respectivamente. Nuevamente tendríamos que, si nosotros cogemos entonces lo que vale la m en un cierto punto R1, que es más chico que, bueno, aquí lo hemos puesto en el dibujo, ¿no? Pero vamos a suponer del dibujo que el R1 es más chico que el R2, ¿no? Aunque lo hemos dibujado, pero vamos a ponerlo por si, para que quede claro. Del M de R1 que sabemos. Hombre, por definición,
que lo que nos ha dicho, la definición es que este m de R1, esta media integral es 1 partido 2pi por la integral entre, ¿cuánto? El menos pi y el pi de la u en ese punto R1 elevado a it diferencial de t, ¿verdad? Vale, ¿y qué tenemos entonces? Ah, es que hemos cogido dos funciones. ¿Vale? ¿Y por qué no hace una cosa? Porque no coge realmente la misma función, solo que una vez lo restringes al compacto de la primera circunferencia azul y luego al otro compacto. Ah, pues mira, sí que podría hacer eso. Podría decir, en lugar de tener que coger dos funciones distintas, puedo coger la misma función. ¿Y la misma función qué significa? Que aquí puedo decir, cojo la función... y entonces, la función h adecuada, de modo que necesito que la u sea menor o igual que h, tanto, tanto en esa primera circunferencia como en la segunda circunferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la u de R1 es menor o igual, entonces como la u es menor o igual que la h, tengo que toda la integral es menor o igual que el 1 partido 2pi por la integral entre el menos pi y el pi de la h de R1 elevado a it diferencial de t, ¿verdad? Ahora, ¿qué se supone que le pasa a la h? Que la h nos han dicho que es una función que como es armónica en el interior, ¿verdad? Si es armónica en el interior, cuando coges un cierto radio R1 estás por dentro de esa circunferencia. Ah, pero entonces, justamente si es una función armónica, las funciones armónicas sí tienen esa representación integral exactamente igual. Entonces, ¿cómo resulta que esta h es armónica? En la representación integral, esto sería lo mismo que poner lo que vale la h en qué punto. Recuerda que normalmente la representación integral de la propiedad del valor medio, ¿qué nos dice? H en un punto es la integral de la h en ese punto más el r elevado a t. Yo no veo ahí ningún punto sumando, lo cual significa que ¿cuál es el punto en el que estamos evaluando? En el cero. De cero. ¿Vale? Pero también podemos entonces irnos para el otro lado. El radio R1 me da igual, puedes poner cualquier otro radio R2 porque la función es armónica no solo en la circunferencia azul, también en la morada. Es que hemos utilizado aquí la parte morada, y decir, como h es armónica en la parte morada, lo puedo escribir como h0. Pero como la h también es armónica en la parte azul, lo puedo escribir como la misma expresión con el radio R2. Es decir, que puedo poner aquí que esto es lo mismo que el 1 partido 2pi por la integral entre el menos pi y el pi de la h en el R2 elevado a t, diferencial de t. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué tenemos ahora? Hemos dicho que nuestras funciones, ¿cómo eran? Realmente no solo igual, sino aquí. Tengo una función continua, tengo subarmónica, tengo una función m sub r. Quiero relacionarla ahora con el comportamiento que tiene en el radio R2. ¿Qué podemos hacer en ese radio R2? ¿Qué relación hay entre la h en el R2 con la u en el R2? Claro que aquí tenemos un compacto grande y en ese compacto grande, ¿qué ocurre? Que esas dos funciones, ¿cómo son? ¿Menores o iguales o podemos afirmar un poquito más precisamente? Porque aquí lo que tenemos precisamente en esta parte, esta función armónica en ese compacto K, continuo de compacto K, esa armónica en el interior del K es menor o igual en la frontera, entonces menor o igual en el K.
Si cogemos el compacto grande, justamente en el compacto grande maximal que tenemos aquí, que sería la circunferencia, ahí sí tenemos la igualdad entre los elementos, porque hemos llegado justamente hasta ese borde. Hemos cogido todo el radio grande del compacto, porque hemos cogido el compacto acá justamente como toda la circunferencia. Y coge justamente toda esa circunferencia y sí puede garantizar la igualdad entre esas dos funciones y tiene aquí el 1 partido 2pi por la integral entre el menos pi y el pi de, tendríamos entonces la función u en el R2 elevado a t, diferencial de t. Si tenemos en ese compacto grande, esta expresión que aparece aquí es justamente la m en el punto R sub 2. Por lo tanto, tenemos que la m de R1 es menos o igual precisamente que la m de R2, que es lo que queremos probar para ese crecimiento que tenemos de nuestras funciones. Eso únicamente porque hemos hecho una aplicación del resultado extenso, pero aplicado a los compactos que nos interesa para poder garantizar cuándo esas desigualdades se convierten en igualdades y cuándo podemos aplicar la parte de armonicidad eh, de funciones armónicas que nos interesa a nosotros para poder ir pasito a pasito. Hay un último resultado que te quiero poner que es relativamente sencillo, que te lo pondré si no como ejercicio, que es precisamente ver cuál es el comportamiento guay que tienen estas funciones subarmónicas. Simplemente como, vamos a ponerlo como teorema, pero realmente podemos dejarlo como un ejercicio para hacer. Que sería, si nosotros cogemos una función u que vaya del omega en el c, real es que sea una función subarmónica, de modo que podemos encontrar un punto z0 de este conjunto omega tal que la función u de z es menor o igual que el u de z0 para todo z perteneciente a omega. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es una especie de teorema de Liouville para funciones subarmónicas. El único modo que tengamos de que esté acotada por ese valor u de z0 con un punto que no hemos cogido de ese compacto de la frontera es que la función u es constante. Y con eso tenemos ya completo nuestro estudio de las funciones subarmónicas. Lo guay de estas funciones, como digo, es que nos permiten definir ciertos espacios importantes como son los espacios de Hardy. No vamos a llegar tan lejos, pero bueno, tenemos ese buen comportamiento mediante esas medias integrales. Y con eso ya lo tenemos todo.